Hola chicos, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar con la retroalimentación. Es importante señalar que ustedes ya tienen dicho material anotado en su cuaderno, pero vale la pena revisar cada uno de los elementos con los cuales ya trabajaron. Además, es necesario señalar que para poder realizar la actividad de retroalimentación que se encuentra en Classroom, necesitan el análisis como tal de dicha información, es decir, de este video. Vamos a comenzar entonces, chicos, revisando cada una de las etapas del proceso de escritura. Recordemos que la escritura, chicos, es un proceso complejo y necesita, como tal, seguir ciertas pautas o normas. El primer elemento del proceso de escritura es la planeación. Básicamente es la lluvia de ideas, es decir, el recopilado de todos aquellos propósitos, frases, características, elementos, detalles que nosotros queremos dar a conocer en nuestro escrito. Ojo, la planeación es fundamental porque permite identificar en este caso a quién vamos a escribirle y con qué propósito, además del mecanismo por el cual enviaremos nuestro mensaje. Recordemos que un escrito no solamente está sujeto al papel, podemos escribir a través de un medio de comunicación como una red social e incluso podemos escribir utilizando obviamente dispositivos electrónicos como un celular, una tableta o una computadora. Por eso es necesario señalar a quién vamos a escribir y cuál es el medio por el cual haremos como tal llegar dicho material. Repito, la planeación también es considerada la lluvia de ideas con el objetivo de empezar a determinar qué es lo que queremos dar a conocer. La segunda etapa tiene que ver con la redacción y en este caso la redacción funge como un borrador, es decir, una recopilación de todas las ideas que nosotros queremos transmitir. En ocasiones los seres humanos escribimos de la manera en la que hablamos y no necesariamente significa que sea incorrecto, pero el proceso de escritura tiene que ser mucho más cuidado que el proceso oral, porque recordemos que cuando nosotros transmitimos un mensaje de forma oral, este puede ser cambiado, omitir información o incluso puede ser olvidado. Sin embargo, cuando dicho contenido o información se plasma de forma física a través de un escrito, es muy complicado que haya segundas interpretaciones. Por eso es necesario encargarnos siempre de hacer un borrador antes de obtener un producto final, es decir, un escrito, una reseña, un documento, un cuento, etc. La siguiente etapa consiste en la revisión y en esta etapa empezamos a pulir nuestra prosa, tal y como lo menciona el recuadro, es decir, empezar a identificar que nuestras ideas tengan coherencia, es decir, que el mismo tema que nosotros estamos abordando de inicio a fin se mantenga y no haya ninguna situación en la cual la persona pueda confundirse con el material o en su defecto generar una incomodidad por no poder comprender o descifrar la información que está recibiendo. La cuarta etapa corresponde a la edición y la edición sigue dos reglas particulares. Siempre debe incluir la revisión como tal, la puntuación y las reglas ortográficas. En este caso, siempre debe asegurarse quien escriba el mensaje o el contenido que no ha ignorado o en su caso omitido ni la puntuación ni la ortografía. Recordemos que ignorar estos dos detalles puede generar no solamente que el mensaje se transforme, sino que no se pueda comprender. Por consiguiente, la edición es clave para, como tal, señalar aquellos rasgos físicos de puntuación y ortografía que deben seguir todas las palabras. Ojo, estas cuatro etapas son clave porque permiten identificar cómo escribir de forma correcta, sin importar el propósito o la persona que reciba dicha información. La segunda parte que podemos analizar en dicho proceso de escritura hace referencia a las propiedades de la redacción. Y aquí tenemos 5 elementos que también deben ser desglosados y analizados. La primera de ellas es la unidad. ¿Qué significa la unidad en términos de redacción? Bueno, significa que el mensaje que nosotros queremos transmitir sea completo, es decir, sea total. Como tal, la persona puede identificar en la información que recibe que el escrito cuenta con un inicio, un desarrollo y un fin. ¿Cuántos de nosotros hemos enviado un mensaje de texto saludando a una persona y como tal no ha obtenido una respuesta?
Quizá esta respuesta no ha sucedido porque no hemos sido claros en el saludo o porque no hemos cuidado elementos como tal como la puntuación o la ortografía. Ojo, en la unidad, independientemente de la cantidad de palabras que utilices, la unidad siempre debe responder a un mensaje completo. La segunda característica que encontramos es la coherencia, es decir, que tanto las frases como las oraciones, como los párrafos o los capítulos que componen nuestro escrito estén relacionados entre sí. Yo no puedo elaborar un escrito sobre la Segunda Guerra Mundial y terminar narrando mis vacaciones en la playa, porque no hay coherencia, no hay sentido lógico. Es decir, la coherencia siempre se tiene que asegurar que el tema que se aborda se desarrolle a lo largo de todo el documento o escrito. La siguiente característica que encontramos es la cohesión. ¿Y en qué consiste la cohesión? Bueno, recordemos que todas las palabras siguen o tienen un propósito particular y se relacionan con una fuerza específica. La cohesión, ojo chicos, siempre está dictaminada por los signos de puntuación, es decir, las comas, los puntos, las comillas, los paréntesis, el guión, etc., siempre permiten establecer esa fuerza entre las palabras. Y no solamente la fuerza, sino también permiten agilizar y hacer de manera más sencilla, como tal, el recibimiento de la información y el análisis de la misma. Tenemos después la adecuación. Y ojo, la adecuación especifica que se deben adaptar los textos a la que recibe el mensaje. ¿Por qué es importante este elemento? Recordemos, chicos, que si nosotros elaboramos un texto con terminología científica, médica o legal y se lo proporcionamos a un niño de primaria, para el niño de primaria va a ser completamente imposible entender dicho material. ¿Por qué? Porque no está familiarizado con los términos. ¿Qué es entonces lo que tenemos que hacer en términos de adecuación? Simple. Asegurarnos que la persona que recibe el material esté adecuado a su edad y al conocimiento que posee sobre la información. Repito, para un niño de primaria será sumamente complejo entender un documento legal porque no posee los conocimientos necesarios ni por el grado de estudio ni por la edad para poder desglosar la información. La siguiente característica o propiedad que tenemos es la autonomía. Y ojo, aquí la autonomía establece que independientemente de quién recibe el texto debe ser capaz de comprenderlo. Entonces ustedes pueden pensar, maestra, pero hay cierta incongruencia entre la adecuación y la autonomía. No, explico. Cuando tú elaboras un texto debes cuidar quién lo está recibiendo, es decir, adecuarlo. Nuevamente, yo como profesora voy a elaborar un documento adecuado para los profesores. En la autonomía significa que cualquier profesor de cualquier nivel será capaz de entender lo que yo he escrito, porque tiene el nivel adecuado para hacerlo. Lo mismo sucede con los niños. Si un niño de sexto de primaria elabora o adecua un material, todos los niños de sexto de primaria podrán comprenderlo porque están en el mismo nivel de conocimiento y de edad para poder analizarlo. La autonomía significa que a partir de las adecuaciones que tú has hecho en el material, puedes interpretar la información por tu cuenta sin necesidad de un intermediario, es decir, sin necesidad de que alguien más te explique qué es lo que se está buscando decir. A continuación tenemos una clasificación que es fundamental para entender cómo es que se aplican entonces tanto las 4 etapas como las propiedades de redacción. Y tenemos las tipologías textuales. La palabra tipología es sinónimo de tipos. Simple y sencillamente es un término adecuado como tal a la parte del lenguaje. Ojo, tenemos 5 tipologías textuales y cada una de ellas con un propósito definido. Vamos a revisarlas. El texto descriptivo siempre va a presentar características de los lugares, los seres, los objetos, los espacios, los ambientes, los elementos, etc. Es decir, va a dar la mayor cantidad de detalles para que tú puedas de manera creativa no solamente reproducirlos en el imaginario, sino para que de alguna manera puedas identificarlos en el mundo real. Los textos descriptivos siempre van a seguir características particulares. Algunos ejemplos muy concretos son los reportajes, las guías turísticas y los diarios, que repito, siempre estarán plagados de detalles. Tenemos después
la tipología textual llamada narrativa o narrativo. En este caso, siempre se van a contar hechos reales o imaginarios. Un elemento claro de este tipo de textos los encontramos en la literatura. Recordemos que la literatura juvenil generalmente suele relatar hechos imaginarios, es decir, que no suceden en la vida real, pero que no por eso dejan de ser válidos. Recordemos que imaginar universos paralelos es parte de la creatividad y de las habilidades que posee el ser humano. En este caso, ejemplos podemos encontrar los cuentos, historias, chistes, etc. Una tercera tipología textual encontramos los textos argumentativos. Y ojo, tal y como lo hemos mencionado en Dialógica, los textos argumentativos son los más complejos de todos, porque necesitas fundamentar a partir de razones establecidas tu postura o tus ideas para poder defenderlas. Algunos ejemplos de textos argumentativos incluyen a los artículos de opinión, los discursos y los ensayos. Repito, los textos argumentativos siempre serán los más complejos. Después tenemos los textos expositivos, y en este caso son los más frecuentes cuando se busca especificar de forma concreta definiciones y conceptos. Es decir, a partir del significado de una palabra podemos asociarla y no solamente asociarla, podemos utilizarla de manera correcta. ¿Cómo es posible que yo sepa que una palabra tiene un significado concreto, pero aún así la utilizo de forma incorrecta? Bueno, es aquí donde entran los textos expositivos. A través de los conceptos y los significados poder explicar como tal el origen o la concepción de las palabras. Claros ejemplos de textos expositivos incluyen a los libros, los diccionarios y las revistas científicas. Finalmente, en la tipología textual tenemos a la instrucción, y tristemente este es el tipo de texto más ignorado por el ser humano. Recordemos, chicos, que el ser humano es intuitivo por naturaleza. Significa que tiene la capacidad de averiguar las situaciones por el hecho de verlas o estar en contacto. ¿Cuántos de nosotros hemos literalmente atrapado una situación en la que no nos hemos sabido desenvolver porque no hemos seguido una serie de pautas? Por ejemplo, yo tengo un televisor nuevo y asumo que el televisor nuevo solamente debe ser conectado y debe ser encendido. Pero ojo, ¿cómo voy a configurar cada una de las características si no leo el instructivo? Repito, los instructivos o los textos que siguen instrucciones suelen ser los más ignorados, pero también son los más sencillos, porque a través de una serie de pasos nos permiten identificar cómo hacer las cosas. Ojo, algunos ejemplos de textos y que en este caso dan instrucciones son las recetas, los instructivos o la señalética. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido fracasos en la repostería porque no hemos seguido la receta al pie de la letra? Ojo, es importante señalar que las instrucciones nos hacen de alguna manera las actividades mucho más sencillas, pero para eso tenemos que identificar cada uno de los pasos. Si nosotros revisamos entonces, podemos determinar que la escritura no simple y sencillamente es un proceso que consiste en tomar un lápiz, tomar papel o tomar tu celular y ejecutarla. No, la escritura es un proceso complejo que necesita ser analizado, revisado y abordado con el fin y con el propósito de poder ser ejecutado de manera exitosa.